Saludos y bienvenidos amigos de nuestro diario, qué placer reencontrarnos por esta vía. Gracias por acompañarnos, hoy le damos la bienvenida y el agradecimiento sincero por su tiempo y por las respuestas que nos va a dar al candidato presidencial Francisco Arredondo, quien busca la máxima magistratura del país por el partido Creo. Doctor, bienvenido, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias a nuestro diario por esta contribución tan importante para la democracia de Guatemala. Es fundamental que los ciudadanos que nos están viendo conozcan a las personas que queremos trabajar por Guatemala. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Doctor, para entrar en materia, ¿por qué los guatemaltecos deben de votar por usted para presidente? Deben de votar por una persona que tiene una trayectoria de vida limpia, que conoce la realidad de Guatemala porque ha sido expuesta a esas realidades. Yo soy maestro de educación primaria, lo cual me ha acercado a la educación. Soy médico, conozco los temas de salud. Como profesor universitario también he trabajado mucho con jóvenes, formándolos y contribuyendo a que sean excelentes profesionales, con personal de enfermería, con personal paramédico. Soy empresario y he tenido la oportunidad de generar empleo para muchas familias guatemaltecas en forma directa o indirecta. Y también soy periodista. Y como periodista pues he defendido la libertad de expresión. He visto cómo la gente quiere tener una información correcta, objetiva y clara. Es decir, las diferentes facetas a las cuales he tenido la oportunidad de trabajar, de las cuales vivo, de las cuales he llevado pues la tranquilidad a mi familia, me han permitido tener una visión general de las necesidades de nuestra querida Guatemala. Entonces yo creo que el guatemalteco debe votar no por quien va a ir a aprender o por quien está preguntando, sino por aquella persona que conoce la realidad de Guatemala porque le ha tocado vivirla, enfrentarla y contribuir a que cambie. Experiencia, doctor. Candidato, ¿qué lo hizo formar parte de esta agrupación política como vehículo para buscar la presidencia? En Guatemala no existe la posibilidad de participar políticamente si no es a través de un partido. Claro. Probamos el buscar una alternativa de una candidatura ciudadana como existe en otros lugares del mundo. Incluso la Constitución Política de Guatemala, curiosamente, no la prohíbe. Claro. Porque cuando se lee la Constitución dice los partidos políticos pueden postular candidatos, no dice con exclusividad. Claro. Pero como la realidad en Guatemala es que se requiere una organización política para participar. No hay un comité cívico, eso sucede en alcaldías, pero no a nivel de presidencia. Por esa razón, pues buscando una participación, hablamos con varios partidos, o mejor dicho, varios partidos se acercaron conmigo a proponerme que participara. Cuando se busca una participación, en mi caso, que tengo una trayectoria de vida muy clara, muy intachable, que he combatido permanentemente la corrupción, pues yo fui muy cuidadoso en evaluar, conocer más de las organizaciones políticas que me estuvieran platicando o que quisieran que trabajáramos juntas. El partido Creo tiene una trayectoria de más de 15 años de existencia, ha participado en procesos electorales previos. Una persona como el doctor Eduardo Suger, quien me merece el más alto respeto y admiración, fue candidato, y Julio Héctor Estrada también, otra persona que yo creo que es de gran respeto, lo cual pues habla de que esta organización política ha buscado siempre a gente responsable a la cual respaldar para la candidatura presidencial. Finalmente, platicamos, llegamos a la conclusión de que podíamos trabajar juntos dentro de la visión que yo tengo de una campaña política, que es una campaña de altura. Claro. Existe mucho desencanto, candidato, a la oferta política actual de gran parte de la sociedad guatemalteca. ¿Qué cree que se deba a este fenómeno? Yo como ciudadano comparto ese sentimiento y comparto esa frustración.
El sistema democrático debe expresar la voluntad del pueblo, pero nuestro sistema se ha deformado y actualmente pues lo que vemos, ya estamos viendo en esta campaña, lo hemos visto en campañas anteriores, hay mucho circo, hay mucha payasada y desafortunadamente todavía encontramos pues que alguna parte de la ciudadanía se deja convencer por ello. Cada día yo veo que hay más madurez política del ciudadano. La calidad de la democracia, Luis, depende de la calidad de sus ciudadanos. Y yo espero que en esta campaña la gente cada vez vaya discriminando entre lo que es feria, piñata, parranda y lo que son las ofertas políticas serias presentadas por personas como yo, que tenemos una trayectoria política clara, una trayectoria de vida clara. Porque en este momento todos van a hacer propuestas. Todos, por ejemplo, van a señalar la corrupción y todos dicen que la van a combatir. ¿Cómo puede un corrupto combatir la corrupción? Entonces, yo lo veo frustrado también y por eso decidí participar. No puedo yo pensar que Guatemala vaya a seguir viviendo la oscuridad que ahora nos quieren volver a vender con toda esta oferta política de regalos, de música, de bailes, de que se ponen a bailar en las calles. Es decir, Guatemala necesita seriedad. Para que el ciudadano no se frustre, los ciudadanos que estamos pensando en postularnos o haciéndolo, tenemos que ser responsables. ¿Cómo ha visto el proceso actual? ¿Algo que criticar, algo que mejorar o mucho que mejorar? Definitivamente creo que hay demasiados partidos políticos y creo que hay demasiados candidatos. Esto solamente habla que lo que mencionábamos en la pregunta anterior, que tenemos que seguir desarrollando una madurez política mayor. Entonces, mientras vayamos nosotros disminuyendo la cantidad de partidos políticos y de oferta política, creo que eso va a ser mejor. En este momento, esta es nuestra realidad y por lo tanto el ciudadano será quien tenga que distinguir entre la oscuridad del pasado que nos ha tenido como estamos actualmente. Desafortunadamente, Luis, todos los partidos, la mayoría, solo se reciclan los personajes. Usted los mire en uno, los mire en el otro, mire como este no me aceptó, como estos me votaron, me paso al otro, me cambio la camisa una por la otra. Eso no debe ser así. Verdaderamente tenemos que buscar partidos que tengan posiciones claras, que tengan líneas ideológicas bien definidas y que no sean simples vehículos electorales. Está aquel dicho que se dice en Guatemala, el que no sabe a dónde va, cualquier camioneta lo lleva. Y eso es lo que está pasando actualmente con muchos candidatos. Si no me lleva este, me subo en la otra, o me voy en Uber, o me voy en taxi, no importa. Pero eso no es lo conveniente, eso es lo malo, eso es lo que tenemos que mejorar. Que seamos candidatos verdaderamente congruentes, que hagamos las cosas porque estamos convencidos y que los partidos tengan esa capacidad de verdaderamente representar al pueblo como debe de ser. Candidato, ahora le pregunto, ¿cuál es la prioridad de prioridades? O sea, la más importante prioridad en su gobierno. Primero, tenemos que recuperar la dignidad de Guatemala. Hoy está perdida. Tenemos que recuperar el orgullo de nosotros de ser guatemaltecos. Cuando usted habla de esa frustración y de esa decepción, eso conlleva también que de repente nos sentimos sin identidad. Claro. Nos sentimos que tocan nuestro himno y no se nos pone la piel de gallina. Sentimos que vemos la bandera y no reaccionamos. Tenemos que recuperar nuestra dignidad. Y tenemos que enfrentar cuál es el verdadero problema fundamental de Guatemala. Hemos tenido años de mucha inversión de afuera, de muchos préstamos, nos hemos endeudado y sin embargo el país sigue mal. En vez de estar cada día adelante en cuanto al bien común, porque los números grandes, la macroeconomía nos dicen que estamos bien, pero la realidad nos demuestra que cada día es más caro vivir en Guatemala. Va uno al mercado, al supermercado, todo es más caro, la luz eléctrica, la gasolina. Entonces la realidad no va con lo que nos dicen. ¿Por qué? Yo soy médico y como médico estoy acostumbrado a hacer diagnósticos exactos.
el diagnóstico exacto de Guatemala es que el cáncer más importante es la corrupción. Esa corrupción que se ha comido las ilusiones, las esperanzas, los sueños de los guatemaltecos, porque en 10 años se han robado 300.000 millones de quetzales. Entonces, si nosotros tenemos la claridad que la corrupción y el sistema de corruptos que se mantiene incrustado en esos partidos políticos que se reciclan y que de nuevo están queriendo comprar votos, que de nuevo están queriendo engañar al pueblo, ese es el enemigo. Si nosotros no enfrentamos a la corrupción de frente, con gente honesta, capaz, que lo pueda demostrar, no que lo diga, no que grite y no pueda realmente respaldarlo con sus hechos. Claro. Ya usted nos contó que es educador. ¿Cómo mejorar la calidad educativa de este país, doctor? Tenemos que ir al origen real del problema, Luis, porque siempre hemos vivido de parches, siempre hemos vivido de lanzar grandes programas que cuando avanzan o se desarrollan enfrentan el problema de la corrupción. Se lanza un programa el cual en el camino se roban la mitad o más de los recursos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorar verdaderamente la educación, que es base fundamental? Yo estoy convencido que sin educación no hay progreso, Luis. Podemos decir lo que querramos, podemos decir que queremos cambiar Guatemala, pero si no enfrentamos ese problema y lo resolvemos, no vamos a salir adelante. Entonces tenemos que ser realistas. El primer punto que tenemos que trabajar es en rehabilitar el sistema de escuelas públicas de Guatemala. 85% de las escuelas de Guatemala no tienen ni agua, no tienen luz, no tienen servicios, no tienen escritorios. Entonces realmente no es posible pedirle a nuestros niños que vayan a estudiar sentados en un bloc o en el suelo, o que no puedan ir a un baño decente y digno. Tenemos que enfrentar y decir, bueno, empecemos por gatear. Gatear es reconstruyamos nuestro sistema educativo. Apoyemos la carrera docente. Así como nuestros estudiantes son mal calificados, también los profesores son mal calificados. Somos de los peores índices en comprensión de matemática, de gramática. Si eso no se cambia y se hace diferente y se enfrenta con seriedad, no vamos a cambiar. Rehabilitar el sistema escolar, preparar mejor a nuestros docentes, desarrollar un proceso de evaluación con meritocracia y obviamente analizar y revisar el programa de educación de Guatemala, que tiene muchísimos años y no está adaptado a las nuevas tecnologías. A las nuevas realidades. Doctor, otra pregunta importante y que nos toca vivir a diario, ya no solo a los que radicamos en la capital, en el área metropolitana, sino ya se extiende a casi todo el país. El tráfico vehicular, ¿cuáles son los planes? ¿Cómo solucionar este problema que a diario sufrimos los guatemaltecos? Bueno, es un problema que nos ataca a todos los días. Hoy que venía acá para la entrevista, me vine como 2 horas antes para no llegar tarde, porque uno nunca sabe qué va a encontrar, ni dónde va a estar el tráfico tapado por las diferentes razones. Este es un problema que tenemos que visualizarlo en una forma integral. No es un problema solo del Ejecutivo, es un problema que lleva el apoyo de las municipalidades, que lleva el apoyo legislativo. Es decir, es uno de los grandes retos que buscan la integralidad de su análisis. Porque no es solo de hacer un paso a desnivel, que de repente termine embotellando el tráfico en otro lado. Aquí básicamente lo que tenemos que hacer es revisar cuáles son los planes de desarrollo urbanístico, porque también tenemos que pensar en la descentralización de las ciudades, que no todo se vaya a los centros urbanos, el país que se descentralice. Tenemos que ver dentro de las urbes, que cada vez son mayores. Creo que actualmente casi el 50% o más de la población de Guatemala vive en las ciudades. Entonces también hay que ver que los tengan polos diferentes de desarrollo y que no todos tengamos que ir al centro de la ciudad o que tengamos que ir de un lado al otro para hacer lo que tenemos que hacer.
crear polos de desarrollo incluso dentro de las propias ciudades, un plan de desarrollo urbanístico, un plan de desarrollo territorial que verdaderamente se cumpla, porque existen planes de desarrollo, pero no se cumplen. La corrupción vuelve a aparecer de nuevo, empiezan a autorizarse colonias o desarrollos sin que llenen los principios urbanísticos, se aprueban incluso pasos a desnivel o nuevas ampliaciones que no llenan necesariamente todo lo que debe de llevar y cumplirse. En síntesis, uno es una visión unificada, es un esfuerzo de nación, no es un esfuerzo solo del Ejecutivo. Claro. Doctor, hay más de 3 millones de guatemaltecos que viven en los Estados Unidos, en su mayoría migrantes. ¿Cuál es el ofrecimiento concreto que usted le hace a esos guatemaltecos que también están esperando soluciones y que, hay que decirlo claro, han sido grandes olvidados por los gobiernos de este país? Totalmente. Son dos aspectos fundamentales, Luis. Hay un aspecto de, primero, ¿por qué se van nuestros migrantes? Entonces son los problemas que tenemos que solucionar en Guatemala. Tenemos que trabajar en educación, tenemos que trabajar en salud, en infraestructura, tenemos que trabajar en seguridad. ¿Por qué han sido las migraciones? Hace 35, 40 años, la violencia armada, el conflicto que tanto motivó a la población a tener que emigrar. Actualmente está relacionado principalmente con la falta de empleo y con la falta de oportunidad. Entonces tenemos que trabajar dentro del país en buscar generar empleo, en buscar generar seguridad. La única forma de crear riqueza es generando empleo de buena calidad. Ya el presidente Ronald Reagan de Estados Unidos lo decía, el mejor programa social es un empleo digno. Entonces tenemos que hacerlo, acá nosotros. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros hermanos que están allá afuera? Apoyarlos. Aquí se habla mucho de los migrantes, se recibe la remesa muy contentos porque son la fuente principal de ingresos, pero nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, de Economía, nuestro gobierno ejecutivo no hace nada por ellos. Tenemos que trabajar activamente, poniendo incluso viceministerios específicos dedicados a trabajar por el migrante, aumentar el número de consulados, pero consulados que no sean corruptos, claro. Porque hemos visto, nos han contado los amigos migrantes, yo tengo muchísimos amigos que han migrado, que les cobran de todo, les quieren sacar mordida, les quieren vender esto, les quieren vender los turnos. Entonces los migrantes deben tener la plena confianza que en mi gobierno, yo como les digo, tengo muchos amigos migrantes, van a tener un apoyo real, vamos a tener más consulados, más apoyo, viceministerios que estén verdaderamente dedicados en forma unificada. Hay un viceministerio en Economía y otro en Relaciones Exteriores que trabajan separados. Eso va a terminar. Claro. Doctor, el 75% de la población, o quizás más, hablo de la gente que está en edad y que es económicamente activa, trabaja, labora, se mueve en el subempleo y también en la economía informal. ¿Qué soluciones para ese sector que también es un sector productivo de este país? Bueno, primero que todo tenemos que tener una transformación del modelo de producción de Guatemala, del modelo económico, porque volvemos a caer en la falta de oportunidad. Más o menos todos los años salen del sistema escolar o salen al mercado laboral unos 200,000 jóvenes guatemaltecos y la oferta de trabajo formal anda por 20 a 22,000 plazas formales. Entonces ya de entrada no hay un espacio para que estos jóvenes puedan tener oportunidad. Aparte de ello también tenemos la gente pues que pierde su empleo y no lo logra recuperar. Todo esto va a caer de nuevo, Luis, en la necesidad de generar empleo, de generar riqueza. ¿Por qué existe tanta informalidad? Pues porque estos jóvenes no tienen esas oportunidades de trabajar en trabajos formales. Tenemos que buscar desarrollar que esta transformación productiva genere empleo en áreas que estén asociadas con producción que tenga un valor agregado mayor.
para que también se pueda pagar mejor salario a la gente. Si seguimos concentrados en los mercados actuales, pues no vamos a tener las empresas capacidad de un pago mayor. Entonces, la transformación con valor agregado, el generar pues infraestructura de desarrollo, donde podamos tener buenas carreteras, buenos puertos, una burocracia que no sea un obstáculo para el desarrollo. Yo conozco mucha gente en la informalidad que ha querido hacerse formal y se encuentra con un montón de trabas y dice, mire, mejor me voy, porque sinceramente, ¿para qué me voy a meter en este lío? Vuelve a caer en la corrupción, en la eficiencia y en el hecho verdaderamente de que debemos de buscar que esa gente en la informalidad pues pueda tener acceso al seguro social, acceso a certeza jurídica, acceso a un mejor desarrollo. Esa es la clave de lo que podemos trabajar, Luis. Doctor, ¿cómo mejorar la calidad y la situación actual de la red de hospitales en el país? Esa es una pregunta fundamental, Luis, porque el problema no está en la red de hospitales y eso es algo que nosotros tenemos que tener absolutamente claro. Como yo le decía al principio, mientras en Guatemala no reconozcamos el origen del problema, nos vamos a seguir engañando. El problema no es la red de hospitales, el problema es que la salud primaria de Guatemala está totalmente abandonada. El 95% de todos los problemas que llegan a saturar los hospitales se pueden resolver en el puesto de salud, en el centro de salud, en la comunidad donde vive la persona, en su vía, en su distrito. Entonces el problema hay que verlo por donde se origina. La red de hospitales hoy está cargada porque un niño que llega deshidratado y que ya cuando llega al hospital llega en una condición muy delicada, se pudo haber tratado primero en la red primaria. Entonces, entrándole a la raíz del problema, nuestro plan de acción, que nosotros estamos hablando de programas, pero sobre todo de planes de acción, es desde el primer día entrar a la rehabilitación del sistema primario de salud, Luis. Mientras no hagamos eso, los hospitales van a seguir saturados, van a seguir sin recurso humano suficiente, sin medicamentos. Y la pobre gente que llega ahí va a llegar a una fase terminal que probablemente va a terminar en una fatalidad y van a tener que regresar a sus pueblos con esa fatalidad. Entonces, no es los hospitales el problema es el sistema primario y ahí es donde nosotros vamos a trabajar con rehabilitación, capacitación de personal, nombrando personal suficiente para que pueda atender a todo guatemalteco que llegue a buscar un apoyo en su comunidad. Doctor, ahora hablemos de ser usted electo presidente. ¿Cuál será su relación, su trato con los sindicatos? Por ponerle ejemplos, los de educación, los de salud, que digamos son los más mediáticos y los más conocidos. Primero que todo, comentarle, Luis, que yo respeto mucho el movimiento sindical, no solo nacional, sino que a nivel mundial. Es una organización laboral, como hay otras también, que tiene un propósito. Yo las respeto, ese propósito. Desafortunadamente en Guatemala se ha confundido esto muchas veces por malos líderes sindicales que han hecho acciones diferentes a las que deben de realizarse. También los gobiernos han sido culpables porque el enfoque de esas negociaciones de pactos colectivos no se han hecho como deben de ser. Deben de ser técnicamente negociadas. Aquí se ha negociado todo políticamente, se ha negociado para manipular ese voto, para manipular ese apoyo. Entonces, mi gobierno va a llevar, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo, a las mesas de diálogo, a las mesas de negociación, a personas calificadas, honestas, técnicas, que verdaderamente vayan a velar por el bien del país, no por quedar bien con X sindicato, que no me movilice a miles o cientos de trabajadores acá y nos presionen en una forma tipo extorsión, vamos a caer en dañar el interés nacional. ¿Quién paga esos incrementos salariales desproporcionados? El pueblo de Guatemala. Nosotros lo pagamos.
Cuando haya una negociación con un sindicato y no se haya un camino razonable, lo vamos a pedir a ustedes acá en nuestro diario que nos permitan venir a negociarlo enfrente de sus cámaras para que el guatemalteco tenga una visión directa de cómo son esas negociaciones, de qué tipo de presiones perversas se usan y cómo debería negociarse técnicamente. Agradezco su respuesta, doctor. Extorsiones. ¿Cómo erradicar este flagelo que tiene de rodillas al pueblo de Guatemala? Todos las sufrimos, Luis. Yo como empresario, muchísimos empresarios en Guatemala, muchísimas personas que van a sus trabajos, somos sujetos constantemente de la extorsión. Pero la extorsión no es un fenómeno aislado. Uno de los pilares de nuestro plan de gobierno, de nuestro plan de acción, es, uno, la educación, la salud, la infraestructura, y el cuarto, fundamental, no en menos que los otros, es la seguridad integral. Cuando hablo de integral es que no solo vamos a atacar la extorsión, ni solo vamos a visualizar un delito. Tenemos que trabajar en forma integrada desde quienes están para protegernos, la policía, el ejército, las policías privadas, agregarle la inteligencia civil y la inteligencia militar, trabajar con todas las agencias que están relacionadas con los temas de seguridad, entrarle de frente, sin corrupción, al tema de las cárceles, porque de las cárceles actualmente es de donde están saliendo las llamadas para extorsionar. Se han vuelto universidades del crimen, en vez de ser lugares donde se van a corregir, se han vuelto verdaderas universidades para esta gente. Y luego también tenemos que cerrar el círculo con la seguridad alimentaria, con la certeza jurídica. Es decir, tenemos que llegar al origen que está causando la problemática. Y en el caso directo de la extorsión, a ver, están saliendo las llamadas de las cárceles, bueno, de veras hagamos una requisa de teléfonos, pero pidámosle a Tigo, pidámosle a Claro, a esas grandes empresas, mire, a su costo de ustedes que ganan muchísimo dinero, bloqueen esas llamadas. No es posible que con la capacidad tecnológica actual nos vivan diciendo que no lo pueden bloquear. El gobierno ha gastado millones de quetzales en equipos que no sirven. ¿Por qué? Porque la mitad se lo han robado. Así que la extorsión es verdaderamente una de las grandes amenazas, pero no se va a atacar sola, debe ser integral. Plan integral. ¿Considera, candidato, necesario que el Ejército de Guatemala salga a las calles para brindar seguridad a los ciudadanos? Va ligada a su pregunta y a mi respuesta anterior, Luis. No una golondrina hace verano. No solo el Ejército tiene esa función. Para eso es la combinación de esfuerzos con la Policía Nacional, la combinación de esfuerzos incluso con las policías privadas. El número de los policías anda entre 22,000, 25,000, hay cifras no exactas, pero obviamente la mitad de la gente está de turno, la otra mitad no, hay gente que está de vacación, entonces no es necesariamente el número completo siempre. Igual con el Ejército, 11,000, 15,000 efectivos. Las policías privadas tienen más de 200,000 efectivos. Entonces, en nuestra visión integral, vamos a juntar todos esos recursos bajo la inteligencia militar y civil a combinar el esfuerzo. Cuando haya inteligencia, no va a salir simplemente hoy el ejército a la calle, hoy nos sentimos tranquilos, pero mañana vuelven a robar y volvemos a estar expuestos. Así que tiene que ser no parches, Luis. Que salga el ejército no es una solución, ni que la policía ponga más puntos de cateo, que al final se vuelven lugares de intranquilidad para el ciudadano. Hacen loco el tráfico. Hace un rato usted me preguntaba sobre ese tráfico que es insoportable. Cuando hay un retén de la policía se vuelve una cosa espantosa, ¿verdad? Claro. Y lo hacen en los días domingos, en los días de vacaciones, en los días más ilógicos. Entonces, no, una medida aislada no es lo que vamos a hacer. Complemento la pregunta anterior y mi respuesta. Debe ser integral. No solo el ejército, no solo la policía. Seguimos hablando del tema de seguridad, que es muy importante para los guatemaltecos. Doctor, ¿cómo hacer para que los agentes de la policía no se vean tentados a involucrarse con redes criminales, cambien de bando nuestros policías? Para empezar, la cabeza que manda a esos policías debe ser totalmente
honesta, totalmente limpia. Dentro de la visión que nosotros tenemos del gobierno que nos va a corresponder dirigir, es que desde el Ejecutivo, desde la Presidencia, todos los ministros y todas las personas que contribuyan en el Ejecutivo van a comprometerse en ser totalmente incorruptibles. Un policía no se le puede pedir que no sea deshonesto cuando mira que sus jefes son deshonestos, que sus jefes están aceptando mordida. Entonces, primero tenemos que desarrollar la integridad como la piedra angular de nuestro plan de gobierno. Cuando ese policía sepa que sus jefes son honestos, él no va a aceptar ser deshonesto. Cuando sepa que hay certeza de castigo, si lo es, tampoco se va a atrever a hacerlo. Pero también tenemos que ver el lado humano de ese policía. Primero, un buen proceso de selección. No agarrar policías porque queremos subir el número en una forma populista o propagandista, sino que realmente tenemos que encontrar elementos bien seleccionados, luego capacitarlos adecuadamente, darles la instrucción que necesitan, los recursos. A cada rato, miren, llamen a la policía, es que no tiene para gasolina, ¿verdad? El policía no tiene municiones porque no le han dado. Tiene que tener un reconocimiento económico razonable, tiene que tener condiciones de vida también. ¿Cuántas veces no hemos visto que van a los cuarteles y los pobres policías duermen en el suelo o en camas que se están cayendo en condiciones inhumanas? Así que de nuevo vuelve a ser una visión integrada. Tenemos que cuidarlos a los policías, pagarles bien, motivarlos, formarlos bien, evaluar bien su ingreso y darle el ejemplo a los jefes en ser los primeros incorruptibles. Gracias por la respuesta, candidato. ¿Cómo entrarle al trasiego de drogas que se ha ido incrementando en los últimos años en el país? Desafortunadamente, Guatemala, por su posición geográfica, es un puente para muchas situaciones. La droga, que nos viene de países del sur, que va al gran mercado del norte, y Guatemala queda prácticamente en el camino como una pista de aterrizaje en muchos casos. Entonces tenemos ese problema geopolítico, el cual no podemos evitar porque aquí estamos. Por otro lado, también incluso se empieza a producir ya en Guatemala, es decir, ya tenemos el problema acá. Naturalmente que yo mencioné la palabra el gran mercado. Cuando hablamos nosotros de cualquier empresa, si existe un mercado que es tan productivo, siempre va a existir la oferta, porque pues hay una gran cantidad de dinero que se está consiguiendo con ese negocio ilícito y verdaderamente nefasto. ¿Cómo hacer? Bueno, aquí se señala constantemente que nuestras autoridades son corruptas, se señala nuestra policía, se señala nuestro ejército, se señala que hay muchas vías por las cuales el narcotráfico compra, que se cierren los ojos, que se niegue la realidad. Volvemos a caer de nuevo en la lucha contra la corrupción. Mientras haya corruptos que se presten para ello, incluso ahora se habla de muchos narcotraficantes que andan buscando posiciones políticas, que están comprando o pagando campañas. Por eso es tan importante que el ciudadano tenga claro que tiene que evaluar la trayectoria de vida de los candidatos, porque todo el mundo dice, mire, yo soy limpio, yo me he hecho baños de pureza, y resulta que no. Ese es un punto clave. ¿Cómo combatirla? Funcionarios honestos, que no sean corruptos, que den el ejemplo a los cuerpos de seguridad. Y obviamente buscar que no exista ese gran mercado que compra el producto sea como sea. Oferta y demanda, ¿verdad, doctor? Oferta y demanda muy, muy sustanciosa. Claro. En aras de la transparencia, ¿podría contarnos quiénes son los financistas de su campaña y del partido? Es importante ver que nosotros hemos buscado el hecho de que nuestra campaña no se base en los mismos modelos de siempre, es decir, grandes concentraciones de acarreados en las cuales usted mira 5,000 personas y cada persona de esas le están pagando X por llegar, le pagan el transporte, la comida.
El candidato que llega se siente muy contento y dice, ya la tengo 5,000 gentes que ni lo están oyendo, ni le están entendiendo, ni le están poniendo atención. Pero todo eso cuesta. Claro. Nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo en la línea digital, en la línea de las redes sociales, en la oportunidad de tener, pues, así como ustedes lo están abriendo hoy, ventanas que nos puedan llevar a que el ciudadano conozca nuestra propuesta. Ventanas en las cuales pues no nos están cobrando, sino que realmente le están dando ese servicio al ciudadano. ¿Cómo se financian las campañas? Afortunadamente ahora existe un sistema muy claro a través del Tribunal Supremo Electoral. Toda persona que quiera donar un quetzal o 1.000.000 o 2 millones de quetzales tiene que hacerlo a través del proceso del proceso electoral del tribunal, declararlo, tener una declaración jurada si pasa más allá de cierto nivel. Eso estamos haciendo nosotros. También hay techos de las campañas, pero el techo en este caso es de 34 millones aproximadamente, pero eso es para todo el país e incluye a todos los diputados, a todos los alcaldes y la campaña presidencial. Nosotros estamos financiando gran parte de la campaña en forma personal, a través de un esfuerzo nuestro, a través de amigos que han querido colaborar, a través del Tribunal Supremo Electoral. No estamos aceptando ninguna aportación que no sea legítima, que no sea totalmente clara y que no se haga a través de ese sistema transparente. Doctor, usted me hablaba de buscar a las personas idóneas. Entonces ahora yo le pregunto, me imagino que ya usted empezó a configurar en su mente a ese gabinete de gobierno. ¿Podría compartirnos uno o varios nombres de las personas en las que usted confiaría para que le ayuden a hacer gobierno? Hay muchísimas personas en Guatemala que verdaderamente pueden aportar. Uno de los grandes problemas de Guatemala es ese temor de participar en la política. Cuando uno se mete en la política, todos los amigos le dicen, no, vos no te metas en eso, fíjate vos que ahí te van a enlodar. Y la verdad que lamentablemente eso ha sido la experiencia. Todos estos corruptos que andan hoy queriendo reelegirse, eso es lo que tratan de hacer, asustar a los ciudadanos honestos para que no se metan. Yo creo que nosotros podemos volar sobre el pantano sin ensuciarnos las alas. Creo que se puede hacer. En este momento estoy trabajando con ciudadanos, amigos, honestos y capaces, porque corrupción también es nombrar a gente incapaz para puestos de una gran importancia. Y realmente creo que lo estamos logrando, Luis, porque hay amigos que me han dicho, mira, con vos sí vamos a trabajar, porque sabemos que sos un hombre honesto y que vas a llevar esa virtud y esa capacidad, pero no es fácil de convencerlos. Claro. Le puedo dar algunos nombres. Antonio Maluf, por ejemplo, quien fue ministro de Economía recientemente, se retiró también, pero se retiró de una forma totalmente limpia y transparente. Su equipo de trabajo ya nos está apoyando en esa parte. Médicos, por ejemplo, el doctor Roberto Calderón, el doctor José del Busto y otros colegas ya están trabajando con nosotros en desarrollar nuestro plan de trabajo y varios más que en este momento no quisiera dar sus nombres porque no les pedí su autorización, no sabía su pregunta, pero sí, estamos buscando y haciendo todo el esfuerzo posible para que nos acompañen. Agradecemos el que pues usted nos haya ya dado algunos nombres, ¿verdad? Eso lo valoramos muchísimo y creo que la población también. Doctor, de los actuales contendientes políticos, de sus opositores presidenciables, ¿a quién, si hay alguno al que usted le gustaría, diría, con esta persona, pues lo puedo invitar a hacer gobierno, le puedo ofrecer un puesto dentro del gabinete o alguna entidad de gobierno, y con quién definitivamente usted ni a la esquina, como decimos los guatemaltecos, de los actuales contendientes presidenciales? Bueno, yo creo que todos sabemos con quiénes ni a la esquina caminaríamos, ¿verdad? Todos lo sabemos. Creo que no es necesario que yo lo diga, porque ya el pueblo los conoce. Por eso es que tratan tanto de engañarnos, ¿va? Y por eso es que andan tantas ofertas que ofrecen el oro y el moro. Mire, yo voy a hacer tal cosa, o mire, yo voy a hacer tal ley, ¿verdad? Cuando no pueden hacer ellos tal ley, porque eso lo hace el Congreso, cuando empiezan a ofrecer lo que no pueden hacer. Entonces, yo creo que no tengo que decirlo yo. Yo respeto mucho a todas las personas que están participando, porque creo que tienen el derecho ciudadano de hacerlo.
pero que yo respete a ellos como personas no quiere decir que considere que son con quienes yo quisiera trabajar. Aquí hay que esperar el resultado de la elección. Falta todavía un cierto tiempo. Vamos a una primera vuelta. Ojalá se resolviera en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque nos evitamos el costo para el país de una segunda vuelta. Ojalá el guatemalteco sea capaz de elegir bien a la primera, que tenga esa claridad de visión, porque si no, pues vamos a volver a caer en el mismo mecanismo, aquel de que voto por el menos peor, voto por el que no me gusta, voto por el cáncer en vez de por el SIDA, cuando aquí tenemos que votar por la mejor alternativa, desde el principio, de una vez. Busquemos a la gente correcta de una vez que sabemos que nos va a cumplir, que no va a llegar a ofrecer todo, sino que va a llegar a ofrecer la realidad y que si lo ofrece va a cumplir. Claro. Pero un corrupto no puede ofrecer combatir la corrupción. Alguien que ha vivido en los gobiernos no puede decir que va a combatir algo de lo que ha vivido todo el tiempo. Cuando termine la segunda vuelta o la primera, en ese momento yo creo que podemos acercarnos a otros candidatos y invitarlos a participar. Candidato, ¿podría contarnos con qué patrimonio cuenta actualmente? Mire, el primer y más importante patrimonio que tengo, Luis, es mi trayectoria de vida. Yo le quiero contar una anécdota de mi padre, que era un hombre honesto, trabajador, que verdaderamente fue un ejemplo para mí, para mi familia. Y él nos decía algo muy interesante, muy cierto, y me decía, hijo, uno puede heredar dinero, uno puede heredar fincas, puede heredar casas, puede heredar propiedades, pero todo no lo podemos gastar. Claro. Se le deja al hijo un gran patrimonio y el hijo lo gasta, lo consume, se lo parrandea y lo pierde. O bien podemos heredarle lo más importante, que es un nombre claro, un nombre verdaderamente transparente. Mi mayor patrimonio en este momento es mi trayectoria de vida como un hombre honesto, que no tiene ningún señalamiento, que he trabajado toda mi vida en las áreas que le he comentado y que afortunadamente he tenido la gran oportunidad de contribuir en esos campos. Y en ninguno de esos se me ha señalado jamás de ser yo culpable o de ser yo alguien que ha cometido un acto corrupto. Mayor patrimonio que eso, difícil, Luis, porque eso es lo que yo le voy a dejar verdaderamente a mis futuras generaciones. Muchas gracias, candidato. La última de estas preguntas directas es una pregunta muy importante. ¿Cómo será, doctor, su relación con el gobierno de los Estados Unidos? Usted ya nos habló, y para nadie es un secreto, que es el gran mercado y que es nuestro vecino. Nuestra relación con todos los gobiernos del mundo debe ser una relación de respeto mutuo a nuestra soberanía. Tenemos relaciones comerciales importantes con Estados Unidos de Norteamérica, es nuestro mayor mercado. Con México, nuestro vecino inmediato, Salvador, Honduras, con todos los países del mundo. Entonces, no solamente con Estados Unidos de Norteamérica, sino que verdaderamente con la comunidad internacional debemos de, primero, ser respetables. Claro. ¿Por qué ha perdido Guatemala mucha credibilidad en el mundo? Porque nuestros gobernantes no han sido capaces de tener esa respetabilidad. Cuando hemos tenido gobernantes que han ido a terminar a las cárceles, verdaderamente eso va en contra de la institucionalidad que representa el país. Y eso yo lo he lamentado siempre. Así que aquí fundamental es tener un cuerpo diplomático de carrera, por ejemplo, si tenemos embajadores en Estados Unidos, Norteamérica, en la China, o en Taiwán, o lo tenemos en Europa, deben de ser gentes capacitadas que lleguen a representar a Guatemala muy bien, que sean capaces de mantener una relación diplomática de altura, agregados comerciales que sean capaces de desarrollar esos lazos para seguir desarrollando y abriéndonos mercados. En síntesis, Luis, en conclusión, nosotros tenemos que tener relaciones de mucha altura, de soberanía y de respeto con la comunidad internacional. Muy claros sus planteamientos, doctor.
Ya le había comentado, llega el momento de darle voz a los guatemaltecos. Nuestro diario, desde que nació hace 25 años, pues tiene una característica particular, aparte de llegar a todos los municipios, departamentos, a muchas aldeas y a muchos caseríos, pues también se ha preocupado por salir y conocer la realidad de los guatemaltecos y les ha dado esa voz por medio de sus sondeos, así que lo quiero invitar para que veamos y escuchemos a un o a una guatemalteca o guatemalteco que tiene una pregunta directa para los candidatos, así que vamos a ver y a escuchar qué es lo que tienen que preguntarle a los presidenciables. Carla González, soy abogada. Me gustaría saber qué van a hacer los señores candidatos para combatir la delincuencia, ya que desde nuestro punto de vista no hay seguridad y todos los días salimos a trabajar y queremos el foco de seguridad. Bueno, pues esta ciudadana está diciendo o siendo la voz de lo que los guatemaltecos estamos pidiendo todos. Ya sin necesidad de escuchar su pregunta, ese cartelón que dice yo quiero seguridad. Esa seguridad que quiere todos, desde los niños la necesitan hasta los ancianos. Entonces, un poco con lo que ya hemos hablado hace algún momento, ¿verdad, Luis? La seguridad es clave. Nosotros no podemos pensar en decir queremos crear empleo, queremos combatir la emigración obligada del ciudadano si no se puede vivir tranquilo en este país. Entonces nosotros, a través de nuestra propuesta de un plan integral para combatirla, no vamos a cambiarlo. Cuando vemos gobierno tras gobierno, unos ofrecían mano dura, otros ofrecían la inteligencia, otros ofrecen lo que sea. Pero como se hace por puros parches, no ha resultado. Yo le quiero decir a esta ciudadana que nos hizo esta pregunta, que yo como ciudadano soy expuesto a lo mismo. Tengo esas mismas grandes preocupaciones, porque temo por mi familia, temo por mis hijos, por mis nietos, temo por mis amigos. Entonces, la única forma de combatirlo es que lo veamos en esa forma integral y que a la vez combatamos los otros factores que crean inseguridad, que busquemos salir de la pobreza. Por ejemplo, a mí me han preguntado, mire, ¿y usted cuántas cárceles nuevas va a construir? Miren, vamos a reforzar el sistema carcelario definitivamente como una medida inmediata, pero yo voy a buscar crear escuelas y universidades y no cárceles, porque la única medida definitiva va a ser verdaderamente cuando transformemos desde el origen a nuestro país. Correcto. Vamos con otra interrogante de nuestros lectores y seguidores. Soy María Alvarado, soy auxiliar de ventas. ¿Qué plan tendrían ellas para disminuir a que la canasta básica incremente, ¿verdad? Porque cada vez está en un aumento. ¿Y qué plan ponían ellos, verdad? Bueno, los factores que afectan esta canasta básica en alguna forma tienen que ver con temas nacionales y muchos de ellos con temas internacionales, globales. Desafortunadamente nos tocó enfrentar el COVID, la pandemia, que hizo tantas transformaciones en la economía mundial. La logística se puso sumamente cara, el transporte, el petróleo en algún momento se fue hasta abajo, luego rebotó hasta arriba. La guerra en Ucrania con Rusia, que hizo que los granos básicos, los fertilizantes, se fueran a unos precios estratosféricos. Eso tiene que influir obviamente en la producción. Por otro lado, pues hay en nuestros gobiernos impuestos que pudieran quitarse para ayudar a la canasta básica. Estoy hablando, por ejemplo, del petróleo y su distribución, porque solo de impuestos es como el 30%, pero los granos, las verduras, todo lo que va a parar en la canasta básica usa esos medios de transporte. El IVA también o otras cosas que se pueden aplicar y que pueden encarecer en algún punto de la cadena esto, también pudiera hacerlo. Y obviamente buscar de nuevo interrumpir cualquier acto de corrupción en el camino que pueda incidir en esta canasta. Pero el punto principal es buscar generar riqueza a través de crear mejores fuentes de empleo para que tanto el
el ingreso económico en alguna forma vaya compensando la canasta básica, porque eso en parte es algo que se relaciona con el problema. No es un problema solamente de Guatemala, es un problema nacional e internacional. Pero sí, como gobierno debemos eficientar nuestro gasto, evitar que se pierda dinero en la corrupción, rebajar impuestos relacionados. Por ejemplo, no es de la canasta básica, pero los precios de las medicinas en Guatemala, claro, que son el doble que en México, el doble que en El Salvador, y que al final también van a afectar al bolsillo del guatemalteco. Vamos con otro guatemalteco o guatemalteca que quiere hacerle una pregunta directa. Jefe, bienvenido, Osorio García, soy abogado y notario. De que ¿cómo va a ser, si va a ser más controlado el presupuesto que ellos tienen en educación para la incrementación de más escuelas? Pues, porque hay mucho niño caminando kilómetros para poder ir a recibir la educación, que si tienen planificado hacer un proyecto, tienen un proyecto de trabajo con relación a educación para más maestros, más escuelas. Economía, doctor. También relacionada con algo que ya contestamos sobre el hecho que se necesita una transformación del modelo productivo. Eso es indudable. Tenemos que generar más empleo y mejor ingreso moviendo nuestra producción y la comercialización de nuestros productos a dos funciones principales. Uno, la eficiencia que reduzca el costo de producción para bajar el precio del producto. Y dos, buscar en el mercado de exportación el valor agregado que conlleve que ese producto sea mejor pagado para nosotros. Actualmente somos muy productores de materia prima y la materia prima pues es muy fluctuante, de repente sube precio, de repente baja. Entonces esta transformación tiene que ir dirigida a buscar mejor ingreso para el producto que se está vendiendo. Al mismo tiempo tenemos que desarrollar industria más liviana que venga a Guatemala, fomentar y facilitar empresas que están viniendo a instalarse. De Guatemala se han ido muchas empresas porque la mano de obra no ha sido calificada lo suficiente, no tiene la salud que se necesita, no hay infraestructura, no hay buenas carreteras, los puertos son un desastre muchas veces por la burocracia y luego no hay seguridad. Todos estos factores tienen que ir de la mano para que esta persona que nos está haciendo la pregunta, ¿cómo generar nosotros mejores empleos? ¿Cómo salir de la pobreza o de la precariedad? Guatemala es de los países en el mundo o en Latinoamérica que tiene mayor pobreza y pobreza extrema, pero es resultado de años de malos gobiernos. Yo le hablaba a usted que en 10 años nos han robado 300 mil millones de quetzales, que si estuvieran invertidos en producción, tendríamos nosotros mucho mayor desarrollo. Entonces tenemos que trabajar en ello, pero verdaderamente creando, por ejemplo, zonas libres, quitando impuestos en algunas áreas importantes, fomentando que vengan a Guatemala más y mejores industrias, no de las que vienen a pagar mal, sino de las que vienen a pagar mejor. Pero eso también requiere un recurso humano más capacitado. Totalmente. Con esto ponemos punto final a la parte de las consultas directas de nuestros lectores y seguidores. Ahora pasamos a una sección que a mí me gusta mucho. Vamos a ver si al doctor también le gusta esta sección y son preguntas cortas. Vamos a ver si coincidimos. Bueno, en algunas, ¿verdad? Pero vamos a ver. Aquí le voy a pedir, por favor, candidato, si me responde si está a favor o en contra de lo que le vamos a postular. Doctor, ¿está a favor o en contra del aborto? En contra. ¿Está a favor o en contra de la pena de muerte? Es constitucional. Okay. Yo cumplo con la Constitución. ¿Está a favor o en contra de la despenalización de las drogas o de alguna de ellas? A favor. ¿Está a favor o en contra de la explotación de minerales y recursos naturales en el país? Dentro de términos equitativos y favorables a Guatemala, sí. Muy bien. Seguimos en preguntas cortas. Ahora le voy a pedir, por favor, candidato, que me responda con una palabra o una frase muy cortita. Una virtud del doctor Arredondo. Honestidad. Un defecto. Muy buena gente. Tribunal Supremo Electoral. Institución que debe cumplir con la ley. El voto nulo.
una alternativa para los guatemaltecos. ¿Partidos políticos actuales? Necesitan mejorar. ¿Corte de Constitucionalidad? Necesitan mejorar. ¿Presidente? Necesitan mejorar mucho. Ya le agregamos mucho. ¿Parlamento Centroamericano? Desaparecer. ¿CACIF? Debe mejorar. ¿Ministerio Público? Debe mejorar. Perfecto. Con esto hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos mucho su sinceridad, su tiempo, el que haya tomado pues, el momento para responderle al pueblo de Guatemala. Gracias de todo corazón. Le deseamos mucho éxito en la campaña y en su vida cotidiana. Doctor, gracias. Muchísimas gracias. Yo reitero mi agradecimiento a este medio, a nuestro diario, por abrirnos esta ventana democrática para presentarnos ante los ciudadanos y ayudarlos a que hagan la mejor decisión. No más oscuridad, vamos hacia la luz de un mejor futuro, no más corrupción, honestidad, transparencia. Muchísimas gracias a usted que ha estado del otro lado de la pantalla. Un abrazo y el agradecimiento de siempre. Lo invitamos a seguir bien informado de lo que sucede en Guatemala y el mundo a través de todas nuestras plataformas y a través de nuestro diario Play, que desde hace 25 años las noticias como son.